proponer un hilo conductor, ¿no? Porque evidentemente tanto el anarquismo como el nacionalismo, si nos fijamos bien, han determinado ciertamente, ¿no?, toda la estructura política de la República, y la han llevado a tensiones insoportables, ¿no? Pero si nos fijamos bien, esta es la consecuencia real del fracaso de la Primera República Española y del fracaso de la solución federal. Esto es, allí donde hubo una gran implantación de movimientos federales, allí surgieron dos cosas. Nacionalismo en Cataluña, esto se puede ver con toda claridad en los herederos intelectuales como Valentín Almirall de Pi y Margall, ¿no? Claro. O sea, es el fracaso de Pi y Margall, que por lo demás es el único intelectual entero que ha tenido, en cierto modo, al que podemos honrar sin un resquicio, ¿no?, de sombra en el siglo XIX español, en mi opinión, el mayor intelectual español del siglo XIX, pero que naturalmente fracasa en su programa de organización de la Primera República. Pero allí donde era fuerte Pi y Margall, en Cataluña fue al nacionalismo, y en todos los demás sitios donde el federalismo era fuerte, se fue al anarquismo. Anarquismo y federalismo tienen la misma raíz, claro, porque en realidad no hay más que recordar que Proudhon ya hablaba de la federación, pero en realidad estaba diciendo una federación de bases anarquistas. Por lo tanto, esos dos fenómenos tienen que ver con el fracaso del federalismo. Si volvemos un poco a la cuestión de la nación tardía, te diría que el problema de las sociedades post-imperiales o de los poderes públicos imperiales, una vez que han dejado de ser poderes públicos imperiales, le pasa igual a Alemania o le pasa igual a Italia, es que no puede hacerse una historia de ellos desde la tipografía de la nación, sino desde la federación. O por decirlo de otra manera, no cabría la posibilidad de hacer una nación, salvo que se hiciera desde el punto de vista del método federal. En este sentido, no se le puede aplicar la teoría de Inglaterra, que es una nación desde el siglo XI, o una nación étnica, o a Francia, ¿no?, que no es una nación, pero en cierto modo ha logrado poco a poco el Estado hacerse una nación política, ¿no? No, nosotros tenemos una historia que solo se comprende bien desde la estructura de la federación. Cuando tiene que conquistarse Almería, se organiza una gran hueste y Portugal pone un quinto, Cataluña pone un quinto, Castilla-León pone 3/5. O sea, esto es una manera protofederal, claro, ¿no?, de organizar los recursos. Por lo tanto, el fracaso del federalismo ha sido una tragedia para este país porque su única constitución existencial es el federalismo. Pero el fracaso de la Gloriosa fue tan fuerte que el federalismo desapareció de la faz intelectual de todo el mundo. Todavía Ortega no sabe decir una palabra sensata. Europa es como solución. No, claro, Europa como solución, pero no sabe decir una palabra sensata sobre el federalismo. Bueno, ¿por qué insisto tanto sobre el federalismo? Porque evidentemente sobre esa estructura básica la República tuvo mucha dificultad de tener una hegemonía, y eso lo vieron los actores republicanos cuando nos vuelven a someter a referéndum, cuando no quieren hacer elecciones nuevas, cuando no quieren elegir el Tribunal de Garantías, etcétera, etcétera. Hubo otros errores, naturalmente, en la República, como es conceder el voto a las mujeres y emprender una campaña contra el catolicismo. Esto es contradictorio, o una cosa o la otra. Y es verdad que Franco, naturalmente, que hace una guerra de larga duración para hacer una limpieza, porque él ya se ve como dictador soberano. Y esa limpieza formaba parte del proyecto de construir un nuevo pueblo español, es novo. Hay que acordarse de que esa limpieza fue limpieza racial, o fue vendida como una limpieza racial, porque Vallejo Nájera, el viejo psiquiatra, que no recuerdo ahora el nombre, José Luis, publicó un libro. Cibor. Estos dos, al principio, hicieron un programa de higiene eugenésico, en el que se decía que en el fondo los comunistas españoles o los anarquistas españoles, malos españoles, correspondían a una raza específica.
que no era verdaderamente española y que por lo tanto teníamos que estar en condiciones de limpiarnos de este tipo de excrecencias, porque en esos momentos naturalmente que teníamos que hacerle guiños permanentes a Hitler y decir que nosotros también teníamos nuestros judíos, que teníamos también nuestro pasado semítico, ¿no?, que había que limpiar, ¿no?, y que ahora se manifestaba en manifestaciones políticas específicas. Desde el punto de vista, Franco, en los primeros años, tiene una aspiración de reconstrucción, incluso en un lenguaje racial, de lo que podría ser el nuevo pueblo español, ¿no? Ahora, yo creo que el éxito de Franco, el éxito más, a mi modo de ver, más terrible de Franco, no estuvo en lograr hacer ciertamente un capitalismo hispano, ¿no? Esto fue la aspiración esencial del Opus Dei. Yo recuerdo en mi libro de Ramiro de Maeztu cómo se configura inicialmente la primera célula del Opus Dei con Escrivá de Balaguer y Ramiro de Maeztu, a través de Vegas Latapié y a través de otros intelectuales madrileños, ¿no? Porque tenían que hacer una especie de sección sacerdotal de Acción Española, como Acción Francesa, el partido de Mogas, tenía su sección sacerdotal, que era Lepinás, ¿no? Esto se hace en un piso de la calle Ferraz, en 1933-34, no recuerdo bien, y es Ramiro de Maeztu y Vegas Latapié los que tratan con Escrivá de Balaguer en hacer esta dimensión, ¿no? O sea que, si tú te fijas, la editorial Rialp, que se llama Rialp porque cuando Escrivá sale de España, entra luego en Navarra por el monte Rialp, si tú te fijas, lo que edita la editorial Rialp es toda la gente de Acción Española y toda la gente que estaba alrededor de Ramiro de Maeztu. Calvo Serer, en la vieja polémica con el falangista ya más o menos liberal Laín Entralgo, está repitiendo las teorías específicas de Donoso Cortés, ¿no? En ese sentido tiene éxito Franco. Tiene éxito Franco, no hay que olvidarlo, destruyendo las bases económicas de sus propios aliados. Del mundo agrario español. Del mundo agrario español. Claro, la revolución pasiva, claro. Las bases económicas de los propios aristócratas vinculados desde hacía mucho tiempo a la estructura de la aristocracia española. Yo estuve en clase con los bisnietos del general Saro. General Saro era un enorme, era naturalmente uno de los consistorios de Primo de Rivera. Fue el que delinea algo tan divertido como la vía del ferrocarril Baeza-Utiel, ¿no? Baeza-Utiel. Bueno, el general Saro era un gran terrateniente y era un gran militar. En 1955, cuando yo empecé, en 1960, cuando yo iba a la escuela, sus nietos o sus bisnietos ya estaban en la ruina. Ya estaban en la ruina y todos tuvieron que irse a trabajar a sitios lejanos para que no conocieran que eran los bisnietos del general Saro. Tuvieron que vender sus casas a millonarios americanos, piedra a piedra. O sea, Franco destruyó toda la pequeña y mediana empresa, toda la industria valenciana del textil, claro, quedó destruida una vez que a partir de 1955 produjo la apertura. O sea, en realidad Franco eliminó todos aquellos intereses reales que le habían auspiciado. Lo que yo creo... Patrimonializando muy bien el Estado y, digamos, dando una salida a todos ellos. Pero, atención, eso a coste de un angostamiento oligárquico extraordinario. O sea, es la clave del nacional patrimonialismo en España y del secuestro del Estado por parte de las élites, que además no saben crecer sin el Estado. No. En España nunca ha habido emprendedores, nunca ha habido grandes empresarios. Pues la base social de la corrupción es como el Estado es nuestro y nos lo repartimos. Nos repartimos las concesiones, nos repartimos las empresas. Esos son liberales de pacotilla. Claro, no son liberales. Liberales que consisten en la privatización del capital social. Los Francisco Silvela, o sea, todas las grandes concesiones, todos los grandes apellidos a los que después ennoblecen, después le dan un título de marqués, de conde, de duque. Sí. Y los pasas al Senado, donde allí tienes, como en la actualidad, la reserva específica de bloqueo
de cualquier reforma constitucional. ¿No? O sea que en este sentido los reflejos están muy bien elaborados y están muy bien construidos. Pero yo creo que Franco, el éxito fundamental de Franco reside en que enseñó de manera muy clara las consecuencias de un ensayo no suficientemente maduro de transformación, podemos llamar revolucionaria, porque en el fondo la República tenía aspiraciones revolucionarias, al menos desde el punto de vista de la transformación agraria. Si no las tenía, sí, entonces verdaderamente es que no tenía ni idea, porque aquello solamente se podía hacer mediante una transformación revolucionaria. Y no fueron capaces. No fueron capaces de hacerlo. Pero en ese caso yo creo que Franco hizo pagar muy caro la derrota y enseñó, yo creo, al pueblo español a decir, atención, que las derrotas existen y que embarcarnos en un programa que no nos dé garantías de éxito puede ser efectivamente muy peligroso. Y cuando se dice, Morán, que en el fondo la transición fue obra del miedo, yo creo que en el fondo el miedo es una pasión política, pero también podemos decirlo en positivo. Fue obra de una desconfianza de los derrotados de la República, porque habían sufrido 40 años y no estaban en condiciones de dejarse arrastrar a algo que no vieran muy claro. Esto yo no le llamaría miedo. Esto yo le llamo de otra manera. Porque en realidad yo creo que el miedo consiste en... El miedo real consiste en perder incluso la conciencia política de dónde está aquel que te tiene dominado. Y yo he visto a muchos a los que el miedo le oculta la mirada y en el fondo dejan de tener la percepción de dominados por el que evidentemente los domina. De esto yo creo que en Franco no hubo muchos. Franco no tocó el alma real de este país. Los beneficiados de Franco fueron una minoría. Y yo no he visto a nadie, aunque hubieran militado a favor de Franco, que en los años 60 no estuviera en condiciones de decir que aquello era ciertamente una estructura de dominación injusta, ilegítima e intolerable. El miedo no hizo perder la percepción a los españoles de quién era realmente Franco. No hubo un autoengaño generalizado respecto de esto. Lo que yo sí creo que hubo es, y eso fue la consecuencia última de la guerra, fue una desconfianza a las élites políticas y a los dirigentes políticos, en la medida de no dejarse arrastrar a algo que no vieran claro. Muchos que habían sobrevivido a humillaciones sin cuento, habían sobrevivido a la emigración, y si no a la emigración, a trabajos terribles, desesperantes, pero que a finales de los años 60 y 70 empezaron a respirar. El miedo no era a los militares, yo creo que el miedo era a una operación política prematura. Y ahora te respondo a la pregunta. Yo creo que eso se ha matizado y se ha moderado en la generación actual de la democracia española. Esto es, yo creo que los hijos de esta democracia, de la que tenemos, yo creo que admiten un grado de riesgo mucho mayor que sus padres. Eso lo admiten. Y están en condiciones de entregarse, yo creo que por primera vez en la historia de España, a una lógica democrática sin catejón, ¿no? Es decir, no, que la democracia hable. Y yo creo que esto es lo que ha fallado en la política de la derecha española respecto de Cataluña. El aznarismo le importó
que creciera el nacionalismo catalán, porque dijo, no os preocupéis por eso, yo haré crecer el nacionalismo español. A costa de eso, sí. Pero ahí ha fallado, el nacionalismo español no ha crecido. Su aspiración militarista con la foto de las Azores, lo que produjo fue exactamente lo contrario. Por lo tanto, yo creo que la democracia actual está en condiciones de correr más riesgos. Lo que no estoy seguro, Pablo, es que tenga un horizonte normativo, por decirlo así, un horizonte desiderativo, un horizonte que haya roto con el imaginario de las clases medias. Yo creo que aquí es el matiz que yo haría. ¿Por qué lo hago? Fíjate dónde veo yo la situación. Yo estoy de acuerdo con lo que dices acerca de que las clases medias españolas han quedado muy erosionadas. Pero un país que tiene 2,5 millones de funcionarios, la clase media resiste. ¿Qué le sucede a nuestras clases medias? ¿Qué me sucede a mí, o a ti, o a mis amigos? Que tienen todos gente de su familia, sangre de su sangre, que viven en la marginación. Ellos son clases medias. Han logrado una posición como pequeño empresario, han logrado como funcionario, como profesor, pero tienen un hermano que está en el paro desde hace 30 años y tienen un padre que tiene Alzheimer y que no tiene a nadie que le cuide. Esto es lo que hace que este país tenga clases medias que no pueden dejar de sentirse solidarias con las clases populares y plebeyas, porque en el fondo son su gente. Claro. Y por lo tanto, creo que están en condiciones de decir el Estado tiene que hacerse de otra manera. Y tiene que hacerse de otra manera porque con esta estructura, mi posición en 3 años se descapitaliza. Esto es, no hay unas clases medias en España predispuestas ideológica y socialmente para, digamos, sostener un régimen político conservador. Al contrario. Al contrario. No, porque aquí estamos hablando de una cosa. O la Generalitat Valenciana se hace cargo de mi padre, o yo tengo que vender mi casa. Claro. Es que es así. Desde esta perspectiva, esas clases medias vinculadas a esas clases populares, inexorablemente quieren que la democracia funcione y que atienda sus intereses. Y no vale con lo que organiza el señor Rajoy diciendo que vamos aumentando puestos de trabajo que en el fondo no son una solución para eso, porque todos sabemos que este hombre que está en el paro lleva 20 años, le dan 2 meses de trabajo, 3 meses de trabajo, con eso no puede ayudar a su padre o a su madre o a sus hijos. Cuando el 25% de la infancia española tiene problemas de comida y de ducharse, Pablo, evidentemente no nos puede llegar nadie a decirnos que esto se soluciona con una ley. No, con una ley no. Esto se soluciona con un presupuesto del Estado gastado de otra manera. Y aquí es donde vamos ahora a la cuestión. Por primera vez, algo que no estaba previsto por parte de quienes organizan la Constitución del 78, pero por primera vez la Constitución del 78, mire usted por dónde, con el Estado de las Autonomías, está más cercano a la realidad de la Constitución existencial federal española por primera vez en la historia. O sea, podemos decir que el catejón, el retraso de los tiempos históricos, ha hecho que en estos momentos las élites españolas hayan concedido desde arriba un federalismo de aquella manera, que evidentemente vemos que ya no se puede sostener, porque lo que yo creo que ha demostrado lo que ha pasado con la señora Susana Díez es que se ha venido abajo el esquema sobre el que funcionaba el limitado Estado de las Autonomías español, que era la Asociación Madrid-Sevilla. Claro. Eso se ha venido abajo. Totalmente. A partir de ahí, esto se tiene que organizar de otro modo. Y solo si se organiza de otro modo, esto significa con un federalismo económico, Cataluña va a encontrar un anclaje en la realidad. Si no, no. Así que yo creo que desde el punto de vista social y desde el punto de vista federal, por primera vez en la historia estaríamos en condiciones de tener una generación que
puede asumir niveles de riesgo mayores que en el 78, ¿no? Pero la gran pregunta es esta: ¿puede asumir eso? ¿Puede asumir eso realmente? Proponiendo una dimensión de poder constituyente nuevo, esto es, invocando a la nación existencial y proponiendo un poder constituyente, o por primera vez en la historia estaremos en condiciones de identificar un movimiento que efectivamente sea popular y sea de los dominados, que esté en condiciones de imponer una transformación de las reglas de juego mediante una reforma profunda del sistema constitucional español. Yo creo que esa es la decisión, esa es la gran decisión. En mi opinión, hemos estado en momentos cercanos mucho más inclinados a la convocatoria de un poder constituyente nuevo y, por tanto, de invocar la nación existencial para que ejerza un poder constituyente nuevo, que establecer un poder constituyente de reforma. En estos momentos, a nivel internacional, no estoy seguro de que eso sea viable. No estoy seguro.